Bienvenidos a Quienique TV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares. Me acompaña Elizabeth Correa, nuestra directora de contenido. Muchas gracias, señor presidente, por haber aceptado esta entrevista. Para arrancar, quería preguntarle sobre qué hace un expresidente una vez se retira. ¿A qué se ha dedicado todos estos años? Bueno, habría que decir que como que al principio como que a bajar la presión, la compresión, a retomar las cosas que quedaron pendientes que uno no puede atender durante la presidencia, los temas personales, los negocios, y luego de poner todo en orden, pues a disfrutar la vida. Yo creo que eso es lo que uno se merece después de haberte entregado por tantísimo tiempo a un trabajo tan ingrato como es el de ser presidente de la República. ¿Extraña algo de esa presidencia o se siente liberado de haber? No, totalmente liberado. Me siento no solamente liberado, sino con la satisfacción del deber cumplido. Siento que yo cumplí con mi responsabilidad histórica en aquel momento y ahora también. Es decir, yo me siento en paz conmigo mismo, que creo que es lo más importante para un ser humano. Presidente, volviéndonos un poquito a sus inicios, cuéntenos cuál fue su aspiración, por qué quiso llegar a ser presidente de Panamá. Bueno, mire, mi profesión es negocio, yo soy graduado en administración de negocios, de empresas, tengo una maestría en economía y otra en finanzas, y era banquero. Por esas circunstancias de la vida, siendo gerente de un banco internacional en Panamá, conocí a Omar Torrijos, que era pues el líder de este país en ese momento. Y con él, que nos caímos simpáticos, qué sé yo, me invitaba a estar conociendo problemas nacionales. Yo soy de una provincia contigua a Costa Rica, que se llama Chiriquí, de un pueblo que se llama Boquete. Y allí verdaderamente nuestro contacto con el interior, que es lo que nosotros llamamos entre Chiriquí y Panamá, era muy poco. Nosotros veníamos en avión, íbamos en avión, y verdaderamente es una provincia privilegiada donde hay pocos signos de pobreza. Y yo tuve pues con el general Torrijos la oportunidad de conocer el otro Panamá, el Panamá de la falta de oportunidades, de la falta de las carencias de agua, de puentes, de escuelas, de salud. Y eso poco a poco fue haciendo en mí, creando el deseo de poder apoyar, de poder cambiar, de poder gestionar de manera que hubiese una mejor perspectiva, sobre todo para los más humildes. Y además de eso, lo que fue el sueño siempre de Omar Torrijos y del grupo que le acompañamos, que fue lograr que el canal de Panamá fuera 100% Panamá. ¿Y usted fue el que durante su presidencia terminó de implementar el tratado? Sí, así es. A mí me tocó la etapa final del 94 al 99 que generó la creación de todas las leyes, todas las estructuras económicas y legales para que hubiera una transición sin que se notara. Tengo que decir también que le agradezco mucho la gestión del presidente Endara, que ya desapareció, porque con él juntos hicimos los cambios constitucionales. Durante el final de su mandato, al inicio del mío, siguiendo la actual constitución, pudimos crear la nueva título constitucional sobre el Canal de Panamá. Y eso ha creado, un Canal de Panamá que opera mucho mejor que como operado durante los años de administración de los Estados Unidos. Trabajar con Torrijos, que es un personaje histórico para Panamá, ¿usted también se siente que pasa a la historia también implementando su legado? Yo no me siento así, yo siento que yo cumplí con lo que era mi compromiso conmigo mismo y con la responsabilidad histórica que me tocó cumplir, pero más nada. O sea, yo me siento, como le decía a tu colega, en paz conmigo mismo, después de haber cumplido con lo que yo pensé que era mi responsabilidad histórica. Señor presidente, viéndolo y escuchándolo sobre el tema de la política y cómo ha transcurrido la vida en Panamá y pues el legado del canal, que realmente es algo, como dice Elizabeth, que se vuelve un tema histórico para Panamá, pero Panamá ha tenido una serie de dificultades. Usted es uno de los fundadores del PRD, los partidos se han ido atomizando, hay muchas dificultades políticas, hay un expresidente en la cárcel de otro partido, pero en la cárcel. ¿Qué cree que les ha pasado? ¿Por qué Panamá está teniendo tantos problemas desde el punto de vista de la mecánica política? Bueno, mire, yo calificaría un poquito eso. Yo no creo que tenemos tantos problemas. Yo creo que hay países que tienen problemas políticos mucho mayores que el nuestro. Y países con una democracia, vamos a tomar el primer ejemplo, lo que le acaba de pasar al presidente Trump, que le han hecho 2 años imposibles de mandato para luego decir, mire, la verdad es que no hubo ningún grado de corrupción de nada. O sea, eso es parte de la democracia.
En el caso nuestro en particular, yo pienso que los partidos políticos han sufrido dos problemas fundamentales. Uno, que perdieron objetivos, perdieron diálogo social, perdieron poderle transmitir a la sociedad cuál es el país que el partido, que ese grupo político propone, cuál es la visión que se requiere, qué es lo que tú quisieras que tus hijos y tus nietos recibieran como país producto de tu trabajo. Y luego las circunstancias nos han llevado a un clientelismo político que nos ha desfigurado totalmente los objetivos de los partidos. Y ese clientelismo se ve evidenciado en, por ejemplo, el hecho de que todos los partidos en este momento, todos, son dirigidos por diputados. Entonces uno tiene que preguntarse por qué. Bueno, la razón por qué, primero porque los diputados son electos por circunscripciones electorales que no hacen ningún sentido, porque son diputados nacionales y no por circunscripciones. Y luego, porque esa circunscripción se ha generado clientelismo, es decir, de la compra y venta de favores o de obras. ¿Y eso qué trae? Trae como consecuencia que quien puede dar el dinero para que eso se haga es el que manda. ¿Y quién es el que puede dar el dinero para que eso se haga? El Ejecutivo. Ha habido una discusión en torno precisamente a esa forma como se eligen también los magistrados de las Cortes. ¿Usted cree que es necesaria una reforma constitucional? No, yo no tengo la menor duda y lo he dicho. ¿Y qué tendría que hacerse en esa reforma? Bueno, yo te puedo hablar de 3 o 4 aspectos rápidamente. Mire, no hay la menor duda de que esta forma de elegir los diputados hay que eliminarla, porque además fue una locura. Eso fue producto de unas reformas constitucionales del año 83 que echaron para atrás la visión que nosotros teníamos con el general Torrijos. Aquella visión era ir poco a poco caminando hacia una asamblea independiente de diputados nacionales. Y se hicieron los primeros pasos. Luego Torrijos se muere y se inventa esto de los circuitos electorales que no hacen ningún sentido. Eso hay que eliminarlo. Usted tiene que crear una asamblea nacional de diputados o provinciales o nacionales, y mucho menos de lo que tenemos. Y luego usted tiene que darle valor, fortaleza a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos como los que deben solucionar los problemas de sus comunidades. O sea, dígame usted, ¿qué obligación tiene un diputado de estar chequeando de que la escuela de su corregimiento, uno de los 5 de su circunscripción, no tenga techo? Eso no es su problema, es el problema del representante de corregimiento. Así que esa es una reforma evidente. Conjuntamente con eso, no hace ningún sentido que a los diputados los juzguen los magistrados de la Corte y que los magistrados de la Corte los juzguen los diputados. No, señor, son ciudadanos por encima de cualquier cargo, son ciudadanos y en consecuencia la ley se debe aplicar por igual a todos los ciudadanos. No hace ningún sentido en la cultura política nuestra la forma de designar los magistrados de la Corte. ¿Por qué el presidente tiene que tener ese? No, no tiene por qué tenerlo. Déjele que cuando haya una vacante en la Corte puedan aspirar cualquiera de los miembros del órgano judicial y que sea un examen, como se hace en otros lados, y el que saca el mejor puntaje en ese examen, ese es, punto, se acabó. Eso le permite una movilidad a profesionales que tienen 20 y 30 años de estar haciendo justicia. Y luego usted tiene que crear los mecanismos de independencia de esa Corte. Asígnele un presupuesto fijo, un porcentaje del Producto Interno Bruto, un porcentaje del presupuesto nacional, lo que usted quiera, pero que no tenga que venir todos los años a mendigar presupuesto al Ejecutivo. Esas dos reformas para mí son fundamentales. Y quizás la más importante es el tema de la educación. Yo creo que la reforma constitucional debe incluir la creación de un fondo especial usando los dineros del Canal de Panamá, parte de ellos, 30, 40, 50% de lo que nos da al Estado panameño, para inversión en calidad educativa. Si usted toma los números en Panamá y los compara con América Latina, el gasto por estudiante del Estado es uno de los más altos, si no el más alto de América Latina. Sin embargo, la calidad de lo que estamos recibiendo no es igual. Entonces, inversión social en educación usando los dineros del canal para lograr la educación de calidad que el país necesita. Y tiene que ser constitucional para que el próximo gobierno no se le ocurra sin nombre eso. La verdad es que vamos a dejar eso al lado. Tiene que ser una inversión sostenida por lo menos una generación. Perdón. ¿Esa sería entonces, presidente, como la hoja de ruta que usted creería que debe tomar el que sea elegido presidente de Panamá, o le queda algún otro punto por fuera? Puntos por fuera quedan muchos, ¿no?
Pero yo creo que si se concreta a los cambios constitucionales en ese sentido, haría una diferencia positiva para las próximas generaciones. Presidente, yo quiero cambiarle un poquito de tema. Al inicio de nuestra conversación usted nos hablaba sobre el tema de las redes sociales. ¿Usted cree que en Panamá, como en el resto del mundo, ha cambiado un poco la forma de hacer política debido a todo lo que se vive a través de Internet y de las redes? Sí, por supuesto que ha cambiado muchísimo. Le ha impreso una velocidad inaudita, no solamente al tema político, a todos los acontecimientos. Y ha creado una cultura diferente. A mí me gusta mucho por lo participativo, pero de alguna manera hay que tener cuidado en la calidad de las participaciones. Sí, y luego en la desinformación. Yo creo que el actual presidente de los Estados Unidos le llamó fake news, noticia falsa. Sí. Bueno, esas corren mucho más rápido dentro de las redes sociales que incluso dentro de los medios de comunicación tradicionales. Hay que tener un poquito de cuidado con ese tema, ¿no? ¿Y usted es un ciudadano activo de las redes? Bueno, yo participo, sí, cómo no. Sí. Veo más que opino, porque en esta etapa electoral no quisiera estar opinando, porque creo que le toca a otros estar opinando. Como quien dice, bloguero, tuitero después de los 50. No lleva tanto, pero ahí vamos. Señor presidente, hay un tema que uno los escucha, usted es el cuarto expresidente que entrevistamos, cómo ustedes hablan de la riqueza de Panamá. El expresidente Ardito Barletta nos decía que el crecimiento es realmente impresionante, más o menos 8.0, y adicionalmente, según el Banco Mundial, Panamá tiene una de las economías de mayor crecimiento en la última década. Uno se pregunta, los ingresos del canal, lo que ustedes lograron de verdad es un milagro y es un ejemplo para muchos países. ¿Qué pasa? ¿Por qué Panamá todavía tiene diferencias sociales importantes, tiene índices de pobreza? ¿No deberían ustedes un poco seguir el ejemplo de los países en Asia que han sido milagro como Singapur? Mire, déjeme decirle algo, el milagro de Singapur significó 30 años de una dictadura militar muy fuerte. No queremos más dictadura. Y si no, mire Maduro. O sea que las comparaciones hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Pero ojo, la dictadura de Pinochet, curiosamente, toda regla tiene su excepción. Fue una dictadura que sacó al país del atraso. Pero la de Torrijos le devolvió el canal, y la de Singapur también. Hay dictaduras de dictadura. Le digo eso porque el precio que se paga por esas economías con esas ventajas de ahora es muy alto, sobre todo en vidas humanas y en falta de libertad. Pero bueno, mire, la desigualdad existe en todos lados del mundo y existe en los países más ricos. Váyase a la Apalaquia de los Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, y usted verá miseria. De manera que siempre habrá desigualdad. Eso no justifica el que nosotros la tengamos a los niveles que lo tenemos. Hay una medida que los economistas usamos mucho que se llama el índice de Gini, que te mide la desigualdad de ingresos. Yo creo que nosotros tenemos que tener políticas de inversión social claramente identificadas en educación y salud para poder ir cerrando esa brecha. Hay riqueza, sí, claro, es un país rico, con una muy mala distribución. Pero no hay forma de lograr una distribución adecuada que no sea mediante educación de calidad y salud adecuada. Entonces, es evidente que ese es el futuro de la inversión social del gobierno. Ninguno de los países que yo conozco en el mundo que le haya quitado al que tiene para darle al que no tiene, ha tenido éxito. Usted tiene un vecino que ya lo están viendo cómo le va. Y hay otros muchos en otros lados del mundo. Así es que no hay secretos. Hay políticas públicas a largo plazo que bien llevadas adelante van cerrando esa brecha. Y sin dictadura. Una pregunta con respecto a lo que usted estaba explicando sobre la necesidad de la educación. Algunos de los candidatos que entrevistamos también nos hablaban mucho de la necesidad de mejorar el sistema educativo panameño. ¿Qué hizo en su gobierno? Porque uno escucha a veces, con todo respeto a los expresidentes, decir hay que hacer, y uno se pregunta, ¿qué hicieron? Sí, con mucho gusto, yo le hablo. Mire, a mí me tocó cambiar el modelo de desarrollo de este país. Uno no puede hacer todo a la vez. A mí me tocó la reestructuración económica del país, y parte, digo yo, quizás alguna ínfima, pero parte del crecimiento económico que hemos tenido es producto de aquello. Se quedó por hacer cosas, claro, se quedó por hacer los cambios institucionales, dentro del cual está el tema salud. Pero eso le toca a los próximos gobernantes. Yo le puedo decir lo que yo hice. Nosotros hicimos una inversión muy grande en estructuras. Nosotros pudimos cambiar el esquema de desarrollo de Panamá. Nosotros cambiamos nuestro modelo de desarrollo económico
Y déjeme decirle algo más, hicimos todo eso, sin embargo la deuda pública solamente creció 300 millones de dólares, que hay que compararlo como por ejemplo lo que creció el último gobierno, que fueron más de 10 mil millones de dólares, y no se ve la obra de infraestructura. De manera que cada cual en su momento, y hay que juzgarlo de acuerdo a las circunstancias. Yo me siento muy satisfecho con lo que nosotros pudimos lograr, y siento que parte de ese crecimiento, le reitero, que estamos viviendo desde entonces, se debe a esos cambios estructurales en el modelo de desarrollo económico. Claro, falta lo que usted señala, cómo cerrar esa brecha de desigualdad que existe, no solamente en Panamá, en todo el lado. Presidente, y pues en la línea de la pregunta que hace Daisy, usted quiere volver a aspirar a la presidencia. Ahorita usted hizo parte de la parte inicial de esta campaña electoral. No sé si quiera volver a estar como líder del país. Vamos a ver, yo lo que hice en esta última etapa fue decir lo que yo pensaba debía hacerse, empezando por los cambios de la Asamblea. Y eso me produjo que la Asamblea y sus diputados se vinieran todos en contra mía. Cosa que me alegro, porque hay una periodista local que le contaba antes que decía, mire, lo mejor que le pudo haber pasado al país que usted ganara y lo mejor que le pudo haber pasado a usted es que no ganara. Yo siento que yo cumplí con mi responsabilidad histórica, no tengo ningún deseo de ninguna manera de volver a correr en ninguna posición de ningún cargo político. Bueno, y no le puedo dejar de preguntar por el toro, porque en su oficina hay toros por todas partes. Sí, porque la gente... En todas partes, en las Entonces, entrevistas. Hasta en la boleta de votación del año 94 aparecía Ernesto Toro Pérez Valladares. Bueno, a ver, ya te dije que yo era de una provincia ganadera que se llama Chiriquí. Ya te dije que vivía en un pueblo aislado. Y entonces nosotros teníamos un intercambio entre la familia, que durante los 3 meses de vacaciones mis primos que vivían en Panamá se pasaban mes y medio en Boquete con nosotros y yo me pasaba mes y medio con ellos. Pero como es una provincia ganadera, muy conocida por eso, entonces empezaron ellos a decir, viene el toro de Chiriquí. Y viene el toro, y así se quedó con el toro, pues. Pero también vimos una cosa que nos tiene sorprendidas. ¿A usted le gusta la cacería o no? Sí, mucho. Sí, y no le da remordimiento. Al contrario, mire, déjeme explicarle muy sencillamente. Si usted no hace ningún control, la fauna va a desaparecer. Entonces, en África, que son países pobres, lo que se ha hecho es agarrar grandes extensiones y concesionarlos a privados. Pero para que el privado pueda recuperar su inversión, tiene que tener algo que ofrecer. Y ese algo que ofrecer, que son animales salvajes. Y luego hay restricciones. Usted no puede matar ninguna hembra, usted no puede matar ningún animal que esté en etapa reproductiva. Y el dueño de la concesión es el que más la cuida. Y tiene que tener hasta un ejército de gente cuidando su borde para que los cazadores furtivos no acaben con la cacería, no acaben con los animales. Presidente. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabe la cantidad de elefantes que han desaparecido en África? ¿Esa foto es un elefante Sí, esa foto es un vivo? elefante vivo. Pero digo, vivo no, muerto hace muchos años. No, sí, pero ahí está vivo. Es que ahí No, tiene estamos, una ningún foto ahí elefante, ninguna foto enfrente. se sienta así. Ningún Sí, elefante eso se sienta dijimos así. cuando la vimos. Pero Ahora déjeme- le mostramos déjeme a los decirle, televidentes. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted sabe cuántos elefantes han perdido en los últimos años? No. Bueno, más del 70% de la población se ha perdido. ¿Sabe por qué? Porque hay países en Oriente que le pagan una fortuna por los dientes de los elefantes. Así por el marfil. Y los rinocerontes iguales. ¿Por qué? Porque hay países en Oriente que creen que es un afrodisíaco y pagan una fortuna por esos colmillos, por esos cuernos. Entonces, obviamente es un tema de control de lo que existe que no se puede, y que cuesta muchísimo dinero. Y la única forma de poderlo hacer es con cazadores que paguen por ir a cazar en lugares donde están protegidos los animales. No hay- Presidente, para finalizar esta entrevista, yo quisiera que le hablara a la Cámara y le invitara a los ciudadanos panameños a ejercer un derecho al voto Sí, libre, cómo no, claro. y que elijan el mejor destino para el país. Claro, muchas gracias. Afortunadamente estamos finalizando una campaña electoral. Yo creo que es la obligación de todos los panameños hacerse un examen de conciencia, olvidar las pasiones, no votar con el corazón, sino con el bolsillo y el estómago, porque al final del día, el próximo gobierno y las repercusiones que va a tener, la va a tener directamente en su bolsillo. De manera que, sin sentimentalismo, sin decir, ay, es que este no me gusta y aquella sí, voten por el mejor, o la mejor. Bueno, señor presidente, de verdad, muchísimas gracias por habernos Mucho gusto. acompañado. Encantado. Y
a los candidatos, escuchen la voz de la experiencia. No sabemos si lo hizo bien, si lo hizo mal, pero tiene toda la experiencia y ya pasó por ese camino. Entonces hay que escuchar la sabiduría que dan los años. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes les pedimos que sigan esta serie de entrevistas con algunos de los expresidentes de Panamá. Síganos también en redes, Quienique Panamá, en Facebook, Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias, y a Elizabeth Correa también, gracias por estar con nosotros en esta entrevista.